Hola, hola, en este video vamos a ver la evolución en el tipo de liderazgo que al menos yo he tenido que ejercer desde que comencé en absoluto cero con mi negocio hasta que lo llevé a más de 400.000 dólares mensuales. ¿Por qué te digo esto? Porque lo más probable y lo más usual es que tu empresa crezca más rápido de lo que creces tú como líder. El mercado es el que va a determinar el crecimiento de la industria, no necesariamente es tu genialidad. Lo normal es cuando estás en tu primera empresa y este empieza a crecer, es porque estás sobre una ola próspera del mercado y no porque seas un gran empresario y hay que tener una dosis de humildad al respecto. Entonces, a medida que tu empresa crece, vas a necesitar crecer como líder a la misma velocidad, lo cual va a representar grandes desafíos de transformación para ti constantemente como profesional en el mundo de los negocios. Cuando tenemos un desfase en el crecimiento entre tus habilidades de liderazgo y el crecimiento del negocio, vas a tener grandes problemas y es cuando empieza el caos. Es cuando tienes estrés, tanto para ti como para el equipo, tienes infelicidad, amargura, irritabilidad, sientes que no puedes confiar en nadie, que estás rodeado de ineptos, que nadie te entiende, que solo tú estás empujando el proyecto, tienes cientos de problemas interpersonales y operativos pasando al mismo tiempo porque no te llevas bien con uno, al mismo tiempo que hay un incendio en X área. Entonces, estos problemas interpersonales y operativos generan todo este caos y por sobre todo generan mucho agotamiento. Por eso trabajar en tu transformación como líder es tan relevante como trabajar en tus conocimientos técnicos y habilidades como empresario. Así que vamos a ver los tipos de liderazgo y el viaje de transformación, al menos que he identificado yo, que me ayudaron a pasar de absoluto cero a donde tengo mi negocio ahora mientras grabo este video, 400.000 dólares mensuales o un poco más. Básicamente, te voy a mostrar aquí en grande digamos, el primer nivel, yo lo llamo nivel superpoderes, que es cuando estamos en cero y vamos camino quizás a nuestros primeros 10.000 dólares al mes. Luego tenemos el segundo nivel que es ejemplo a seguir, yo te voy a explicar cada uno de ellos. Luego tenemos el nivel coordinador. Luego tenemos el nivel líder de líderes y por último tenemos el nivel inversor futurista. ¿Qué ocurre? Que muy probablemente tu negocio crezca, por ejemplo, supongamos de cero al mes, de repente lo puedes llevar a 40.000 sin haber pasado por las etapas anteriores de liderazgo. O incluso puedes haber estado en cero y llevar tu negocio en un periodo de 1 o 2 años a 100.000 o 300.000 al mes, es decir, estamos hablando de un negocio de 1 a 3 millones de dólares al año, y tú no haber pasado por todas las etapas de liderazgo, lo que quiere decir que tu negocio está más avanzado que tu proceso de transformación. Además de estos tipos de liderazgo que yo al menos identifiqué en mí que tuve que ir adaptando, pasa otra cosa y es tu rol, ¿ok? Tu rol también debería evolucionar, o sea, tu rol es básicamente las actividades para las cuales te necesita el negocio, debería evolucionar a medida que el negocio va creciendo. Entonces, al principio, cuando estás en cero, tu rol es más de experimentador, es decir, vas a tener que pivotar. Pivotar es esta capacidad de probar rápidamente lo que funciona, lo que no funciona, cambiar de estrategia. O sea, básicamente es ir bastante rápido experimentando y probando cosas nuevas hasta que encuentres la que realmente funciona. Luego vas a pasar por un rol que yo denomino el gladiador. Cuando consigues relativamente lo que funciona, tú vas a ser el que hace absolutamente todo. Haces el marketing, las ventas, la entrega de servicio y eres un gladiador en la guerra, digamos, aplicando un montón de cosas al mismo tiempo. Luego, cuando ya vas hacia los 100.000 dólares al mes o los vas a superar, tu rol empieza a tomar más un rumbo de operador o profesionalizador. Aquí vas a empezar a profesionalizar las áreas de tu negocio al mismo tiempo que también estás operando algunas áreas. ¿Y por qué las vas a profesionalizar? Porque aquí justamente es cuando ya empezamos a delegar de manera definitiva en otros profesionales otras áreas del negocio. Ya cuando estás en torno a los 300.000 al mes, pasas a ser una especie de director general, probablemente ya tengas líderes. Vale, si te fijas arriba, líder de líderes, ahí tengas líderes y tengas un equipo mucho más amplio al cual coordinar. Y por último, cuando pasas los 300.000 al mes y vas hacia los 500 en adelante, ya eres un CEO. Y el CEO es más que todo un inversor futurista. Por tanto, siempre tú vas a ir, digamos, en un continuo entre pivotar, que es probar, probar, probar cosas nuevas, a analizar determinadamente. Entonces, bueno, este es como un resumen general. Vamos a explicarte cómo fue mi camino de transformación entre estos, digamos, tipos de liderazgo.
para que tú puedas hacerte una idea. De todas maneras, si eres cliente de Startup en M6 o M7, vamos a ir tallando cada uno de estos tipos de liderazgo y las acciones que deberías tomar en profundidad. Pero en este video voy a hacer un resumen para que todos puedan acceder a él. Entonces, básicamente, nivel superpoderes, aquí lo más importante es que tú desarrolles habilidades que no tienes, ¿ok? En términos técnicos, las habilidades que no tienes obviamente son de marketing y ventas porque estás en cero. Entonces aquí todo tu foco y toda tu energía técnica debe estar en aprender de marketing, en aprender de ventas. La mayoría comete el error en enfocarse solo en su expertise técnica, por ejemplo, como consultor de liderazgo, por ejemplo, y no le pone atención al marketing y las ventas pensando que simplemente eso lo va a llevar al éxito y es completamente falso. Tienes que estar muy enfocado marketing y ventas primordialmente en el tema técnico. Ahora, en el tema de tú como líder, bueno, aquí tienes que ser líder de ti mismo. Líder de ti mismo, tener un alto estándar, alto enfoque, alta capacidad de frustración. ¿Vale? Tú acá vas a empezar a construir a ese superhéroe, porque un emprendedor es un superhéroe. Por eso la mayoría no es emprendedor, porque no tiene la templanza para hacerlo. Entonces aquí vas a tener que trabajar muchísimo en cómo tú te conviertes en ese superhéroe, capaz de estar enfocado, capaz de trabajar larguísimas horas sin ver resultado, capaz de adaptarte, capaz de experimentar, capaz de tolerar la frustración y por sobre todas las cosas con un locus de control interno muy importante, donde tú te haces responsable de tus resultados, de tu realidad, venga como venga y nadie más, ¿ok? Luego vamos a pasar a hacer un ejemplo a seguir, porque cuando ya nos empiece a ir relativamente bien, cuando superamos los 10.000 al mes, lo más probable, incluso ya acercando a los 20, 30, es que contratemos a alguna persona que nos asista en actividades operativas o en algún rol del negocio que puntualmente se pueda ir delegando en esta fase. Entonces tú no puedes contratar a alguien y esperar que este alguien resulte bien si tú no eres un ejemplo a seguir. Porque lo que te va a llegar es el ejemplo que tú das. Entonces, ¿qué significa un ejemplo a seguir? Un ejemplo de disciplina, un ejemplo de ética de trabajo, un ejemplo de buenas relaciones, un ejemplo de salud. Tú tienes que transformarte en personas, en una persona que otros, al mirarlo, se inspiren. Si tú eres un flojo, si tú llegas tarde a las reuniones, si tú, por ejemplo, no cumples los estándares, no esperes que se te peguen buenas personas, porque no los vas a inspirar. De hecho, tú aquí en este punto todavía, entre los 10.000 y 40.000 al mes, tú no tienes dinero para pagar un buen sueldo, ser realista. Entonces, como no tienes dinero para pagar un buen sueldo, ¿cómo chuchas vas a tener un buen talento? Porque los inspiras. No todo es el sueldo. Entonces, para tú inspirarlos, tienes que ser un ejemplo a seguir, no solo para traer ese buen talento, sino también para poder delegar muy bien en él y tú poder confiar en que las personas que van a estar construyendo este proyecto contigo lo van a hacer bien porque tú representas un ejemplo para ellos en todos los aspectos. Tú no puedes pedir resultados cuando tú no das resultados. Tú no puedes pedir ética de trabajo cuando tú no tienes ética de trabajo. Entonces aquí trabajamos mucho en ser nosotros un ejemplo a seguir. Tú, por ejemplo, a mí no me vas a ver con sobrepeso. Soy un ejemplo a seguir en todo, en salud, en relaciones, en ética de trabajo, en foco, en moralidad, en todo lo que yo pueda, ¿ok? Luego tenemos el siguiente nivel, que es, ok, ya yo tengo mis superpoderes, especialmente marketing y ventas, locus interno, hiperfoco y todo lo que te estoy contando, ya soy un ejemplo a seguir para otros, donde otros me ven como un referente para ayudarles a mejorar su carrera profesional y su vida. Ahora el negocio ya creció a tal punto que no simplemente tengo un asistente, sino que aquí ya estoy creando equipos en cada área del negocio. Sobre todo esto lo hacemos cuando estamos alrededor de los $100.000 al mes. Acá vas a necesitar ser un coordinador, desarrollar habilidades donde puedas coordinar a otros hacia un mismo objetivo. Y para esto tenemos como habilidades técnicas de negocio, aprender a desarrollar SOPs o procesos, ¿vale? Porque las personas, si tú les hablas, no es suficiente, necesitan tener estandarizado un proceso a seguir de cómo se hace su trabajo, paso a paso. Entonces necesitas tener procesos estandarizados de cómo se hace el trabajo paso a paso. Necesitas tener también medición. ¿Cómo sé yo que el trabajo ejecutado está hecho de manera correcta? Entonces tienes que tener tracker de medición para los cargos que vas, digamos, incorporando y lógicamente objetivos específicos. Eso es lo técnico que tienes que aprender. Hacer procesos o SOPs, como se les llama en inglés, paso a paso de cada cargo, medir y poner objetivos por cargo. Ahora, en lo interpersonal, desarrollar la habilidad de coordinación. Bueno, aquí tienes que aprender a manejar no solo a personas individuales, sino a equipos, a personas que estén en la misma página jugando el mismo juego, como que fueran un equipo de fútbol. Y aquí es donde tú empiezas a aprender estas habilidades de coordinación. Ahora, supongamos que ya aprendiste a coordinar, ya aprendiste a hacer SOPs, porque ya te digo, solo por aprender a coordinar no te va a valer. Tienes que tener tus SOPs, tu tracking de datos y tus objetivos.
viene el siguiente nivel, que es que eres un líder de líderes. Este nivel es el más complejo de todos, a mi juicio, ¿ok? Porque el nivel coordinador es el más aburrido de todos porque tienes que hacer esta parte técnica de documentar procesos, ¿vale? Es el más aburrido. Pero no es tan difícil, solamente es aburrido. Ahora, en el tema del líder de líderes, ya tú no eres el que documenta procesos porque ya están documentados, sino tus líderes son los que documentan esa parte y no es tan aburrido. Pero es el más difícil de todos porque va a requerir de ti una transformación aún superior, ¿ok? Acá ya no, o sea, en términos técnicos, no solamente tienes que ser un supercampeón entendiendo todas las áreas de tu negocio a profundidad, cómo funcionan todos los cargos de tu negocio, cómo las personas dentro de tu negocio consiguen resultados, sino que además tienes que desarrollar habilidades de análisis profundo y de alta perspectiva. Acá pasa algo muy concreto cuando estamos pasando de 100.000 en adelante, y es que si te fijas, si volvemos aquí a los roles, ¿ok? Si volvemos aquí al apartado de roles, ocurre un quiebre muy importante porque por primera vez dejas de ser un emprendedor y vas a empezar a ser un director general. Y estas dos personas se comportan de manera muy diferente. Un emprendedor, que para mí es hasta los 100.000, incluso 200.000 al mes, necesita mucho la habilidad de ir con garra hacia adelante, con garra por todas, vamos, todo lo saca a fuerza y a corazón. Y es lo correcto para esa etapa. De hecho, tu equipo incluso va a ser agarre y corazón. Y es lo correcto esa etapa. Pero cuando ya superas los 100.000 al mes, ¿qué ha ocurrido? Y llegando a los 200, ¿qué ha ocurrido? Es que ya realmente tienes un negocio que funciona. Y si sigues trabajándolo como un emprendedor, así aquí, hacia el apartado de pivotar, que pivoteas y todo lo haces con garra, lo que va a ocurrir es que vas a quemar ese negocio y vas a quemar a tu equipo. Porque no es lo mismo movilizar a 3, 4, 5 personas, que ya cuando eres un director general o un líder de líderes, movilizar a 20. No es para nada lo mismo. No es lo mismo coordinar un equipo, como vas a estar en la parte de coordinador de 5, máximo 8 personas, a coordinar departamentos. No es lo mismo y eso va a requerir habilidades tuyas muy diferentes. Principalmente va a requerir que te vayas hacia el polo que está acá, más de analizar y determinar. Acá lo más importante va a ser que tú puedas detectar entre todos los datos que tiene tu empresa cuál es el indicador más relevante a movilizar y por tanto cuál es la estrategia, la iniciativa y la tarea que vamos a ejecutar todos al unísono para que ese indicador de crecimiento lo podamos mover. Dejas de ser un gladiador, o sea, literalmente dejas de ser un Rambo para empezar a ser un director general, que es mucho más analítico, pausado y determinado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la gran mayoría le cuesta muchísimo hacer ese cambio. Y como le cuesta mucho hacer ese cambio porque no le gusta, es súper. Tú me preguntas, ¿cuál es tu trabajo, María? Que yo estoy más o menos ya cercana a los 500. Mi trabajo es sentarme a ver datos todos los días del mundo. Escoger muy bien qué dato voy a mover y luego ver muy bien qué estrategia vamos a ocupar y transmitírsela a mi equipo. Una sola iniciativa a la vez, no 20 iniciativas a la vez como lo hacíamos de los 100.000 hacia abajo. Aplicábamos constantemente nuevas estrategias de marketing, nuevas estrategias de venta, nuevas estrategias de entrega de servicios, todo el tiempo y éramos todos Rambo, no solo yo. Eso no sirve, en esta fase te los quemas. Entonces aquí realmente lo más relevante es que tú te vuelvas un analista y además que te vuelvas un apoyo incondicional para tus líderes y le ayudes a tus líderes con los recursos que necesiten, tanto profesionales como personales, para poder sacar cada iniciativa adelante una por vez. Y bueno, por último, tenemos ya el rol inversor futurista, que es un poco ya cuando eres un CEO y aquí tu rol va a estar más centrado o tu tipo de liderazgo va a estar más centrado en movilización adecuada de recursos y en construir futuro. Siempre tienes que estar construyendo futuro, ¿vale? Pero seamos honestos, antes de los 300, 400.000 al mes, no vas a tener tanto tiempo para dedicarle al futuro. Vas a tener, en mi caso siempre le he dedicado al futuro, pero tendría, no sé, a lo mejor en una semana máximo 3, 4 horas para dedicar al futuro. Ahora que ya superamos la barrera de los 300, 400.000 al mes, le dedico probablemente al futuro, a crear iniciativas del negocio futuro, que hago yo con equipos, digamos, aparte a los de la operación diaria, les dedico prácticamente 4 horas diarias, no semanales, sino diarias, a la construcción del futuro, donde lo que hago es decidir específicamente cuál es el siguiente gran proyecto que nos va a permitir tener una empresa sólida, vigorosa y creciendo para el 2027, 28, 29, 30 y en adelante. Okay, entonces, bueno, básicamente sería el resumen de los tipos de liderazgo y el viaje de transformación, al menos que he vivido yo y cómo lo he podido categorizar y los roles que he tenido que estar ajustando. Como te decía,
es muy probable que tú puedas llegar a una facturación en tu empresa de 100.000, 300.000 o incluso he visto casos de $500.000 al mes sin haber hecho ese proceso de transformación. El problema con eso es que no te va a durar, no va a ser consistente ese nivel de ingreso en tu empresa. Y el problema más de fondo para mí de eso es que vas a ser muy infeliz, tanto tú como las personas que trabajen contigo. Entonces, espero esto te ayude un montón. Y si eres cliente de M6 o M7, vamos a estar especificando tipo de liderazgo por tipo de liderazgo a profundidad, ¿vale? En cualquiera de nuestros programas. Si no eres cliente de M7, probablemente abajo de este video vayas a ver un enlace donde le das clic y bueno, podrás postular para trabajar con nosotros. Te veo en el siguiente video.